El aborto y sus consecuencias, cuarta parte. Síndrome postaborto. Una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta es que el aborto es 4 veces más peligroso que el parto normal. Así lo confirmó el Dr. David Reardon después de estudiar 9.000 casos en una investigación financiada por el gobierno de Finlandia. 19. Abortar no es fácil ni seguro como quieren hacernos creer los imperialistas de la cultura de la muerte. Aunque el aborto esté legalizado y se realice en clínicas bien acondicionadas, hay muchas muertes. Pero, sobre todo, el aborto tiene muchas secuelas físicas, incluido el cáncer, y muchas consecuencias psicológicas difíciles de curar. No es lo mismo abortar que tener un niño. La gran transnacional del aborto en el mundo, la IPPF, Federación Internacional de Planificación Familiar, durante décadas negó que hubiera secuelas de síndrome postaborto, pero ya lo ha admitido en un documento titulado Plan Trienal y Programa de Objetivos a Largo Plazo, 1990 a 1993. Un estudio de la doctora española Gómez Lavín revela que el 40% de las mujeres que abortaron ha pensado en suicidarse. Según la Academia de Obstetricia de Inglaterra, las probabilidades de tener problemas psicológicos y psiquiátricos graves y permanentes después de un aborto pueden alcanzar al 59% de las que han abortado. El aborto se asocia con un riesgo de suicidio 6 veces mayor comparado con las mujeres que dieron a luz normalmente. El riesgo de depresión es 65% mayor tras el aborto. Se da un 160% de incremento en acudir a tratamiento psiquiátrico en aquellas que han abortado y, en un 30% más, sufren de ansiedad generalizada. 20. En 1972 algunos investigadores observaron que las jóvenes que abortan pueden desarrollar conductas de promiscuidad, que previamente no tenían. Según un estudio del Instituto Elliott de Estados Unidos, el 43% de las mujeres declararon sufrir de promiscuidad tras el aborto. Estas mismas mujeres tenían más probabilidades de sufrir a continuación del aborto, alcoholismo, drogadicción, intentos de suicidio, cambios de personalidad, abortos reincidentes y pérdidas de placer en las relaciones sexuales. 21. Según el mismo Instituto Elliott, el 58% de las mujeres encuestadas dijeron sentir disminución del placer en las relaciones sexuales después de sus abortos y el 47% declararon haber desarrollado un rechazo e indiferencia a las relaciones sexuales. Incluso, una tercera parte de ellas manifestó sentir dolor en las relaciones sexuales. 22. Otra investigación del Dr. Milling manifestó que un 70% de las parejas se rompen al año siguiente al aborto. Un estudio del Journal of the National Cancer Institute del 2 de noviembre de 1994, llevado a cabo por los investigadores del Fred Hutchinson Cancer Center de Seattle, puso en evidencia que las mujeres que habían tenido un aborto tenían un 50% más de probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Además, la mujer que ha abortado tiene un 50% más de probabilidades de tener un aborto espontáneo. Un 200% más de tener embarazo ectópico, que es muy peligroso, y un 40% más de posibilidades de tener hijos con retardo mental. Y todo esto sin contar las depresiones y la posibilidad de caer en las drogas o alcohol, que es 5 veces más que en las mujeres que dan a luz. Por otra parte, el aborto disminuye la autoestima de la mujer y puede llevar a maltratar a sus hijos. 23. Uno de los síntomas más dolorosos es la incapacidad de perdonarse a sí misma. Es el complejo de culpabilidad que la mujer puede llevar como un lastre toda su vida y para el cual necesita un tratamiento psicológico y el perdón de Dios. Terry Fundman decía: físicamente no tuve problemas con mi aborto, pero emocionalmente viví un infierno, que continúa conmigo diariamente. Nereida Ortiz decía: me dijeron que era la mejor decisión. Pero no me hablaron del vacío emocional y físico que iba a sentir y que me destruiría para siempre. 24. Veamos un caso concreto. Me llamo Antonio. Soy joven normal y corriente, estudiante universitario de 23 años. Me gusta el deporte, la música, viajar, leer. Tuve mi primera relación sexual a los 17 años. Siempre he usado preservativo para evitar un embarazo no deseado. Así me lo ha transmitido la sociedad, los anuncios de televisión y la campaña famosa Póntelo Pónselo. Por eso, los compraba en las farmacias y los usaba en todas mis relaciones. Conocí a Pilar después de haber roto con otra chica. Conectamos enseguida. Después de mes y medio saliendo, comenzamos a tener relaciones sexuales. En una de ellas, el preservativo debió romperse y no nos dimos cuenta.
Después de 3 semanas, a Pilar no le venía la regla. Compramos el test de embarazo en la farmacia y dio positivo. Aunque sentía muchísimo cariño por ella, no me había planteado ni siquiera la idea de casarme. Estaba conociéndola. Ninguno de los dos pensó en decir nada del embarazo a nuestros padres. Yo decidí seguir a Pilar en lo que quisiera hacer y la apoyaría en su decisión. Cuando nos vimos al día siguiente, me dijo, ahora no estoy preparada para ser madre. La comprendí. Sus padres ni siquiera me conocían. Le dije, si no quieres, no tienes por qué tenerlo. Pero debemos solucionarlo cuanto antes. Ahora reconozco que pensaba en mi propio descanso mental. Cuanto antes abortara Pilar, antes me libraría yo del problema. Pensábamos que era lo único que podíamos hacer. Y llegó el día del aborto. Era una gestación de 6 semanas. Esa media hora fue terrible. Tenía miedo de que le pasara algo, porque realmente la quería. Me sentía fatal y me culpaba de que ella estuviera pasando una cosa así. Jamás pensé en el bebé. Nuestra relación siguió adelante. Pero el verdadero problema comenzó 4 semanas después. Cuando ya pensábamos que nos habíamos quitado la complicación de encima, empezamos a sentirnos culpables de lo que habíamos hecho. Descubrimos que podríamos haber hecho otra cosa, que habíamos sido unos auténticos cobardes. Y dejamos de ser las personas alegres que siempre fuimos. Todo nos recordaba lo que habíamos hecho, nos sentíamos sugestionados por todo. Veíamos embarazadas por todas partes. Yo me sentía aludido por la palabra asesino. Me siento culpable, cobarde, enfadado conmigo mismo. Nadie nos contó las consecuencias psicológicas del aborto. 3 meses después del aborto hablé con un sacerdote. Su comprensión me sacó de la angustia en la que estaba inmerso. Lloré mientras le contaba todo lo que había pasado. Lo que más me ayudó de todo lo que me dijo, fue, si yo te comprendo, ¿cómo no te va a comprender Dios? Sé que Dios me ha perdonado. Por eso, quiero ver este error como un regalo, jamás envidiaré al que ha abortado y no se siente culpable. Ahora me ilusiona tener una familia, quiero tener hijos, igual que Pilar. Veo un futuro bueno para los dos. Si conociese a alguien que estuviera en la misma situación que yo, le animaría a seguir adelante con el embarazo. De eso jamás se arrepentirá. De abortar es muy probable que sí. Deberíamos ser más responsables y consecuentes con nuestros actos hasta el final. Es lo que da la felicidad. Además, por encima de todo, siempre estará el derecho a la vida que hay que respetar, es lo justo. Aunque el aborto fue una decisión de ella, si la hubiera convencido, lo habríamos tenido. Ahora estoy arrepentido. 25. Síndrome postaborto en los médicos. Este es un hecho bien comprobado. Los médicos y empleados, que trabajan directamente en la realización de los abortos, no pueden vivir felices y tienen pesadillas que no les dejan dormir a gusto. Así lo indica Bernard Nathanson por propia experiencia. Dice, recuerdo que en una fiesta que dimos, algunas esposas de los médicos me contaron que sus maridos tenían pesadillas por la noche y, gritando, hablaban de sangre y de cuerpos de niños destrozados. Otros bebían demasiado, algunos tomaban drogas y varios de ellos tuvieron que consultar a especialistas en desórdenes mentales. Muchas enfermeras se volvieron alcohólicas y otras abandonaron la clínica afectadas de serias perturbaciones nerviosas. 26. Él mismo tuvo que someterse a tratamiento psicológico. Afirma, he pasado por todo el catálogo de remedios seculares, alcohol, tranquilizantes, libros de autoayuda, consejeros. Incluso me he permitido 4 años de psicoanálisis. Yo me despreciaba a mí mismo. Sabía que la enfermedad principal consistía en cortar los lazos entre el pecado y la culpa. La clínica era una cuadrilla de delincuentes profesionales, desembarazados de todo bagaje ético y moral. 27. Y esto sin contar que, para un católico, el colaborar directamente con el aborto lleva automáticamente a la pena de excomunión de la Iglesia Católica. Según el Código de Derecho Canónico, Canon 1398, el que procure el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiae, es decir, automática. Otras consecuencias del aborto. Hemos anotado anteriormente que en algunos países muchas mujeres abortan a propósito para vender a empresas de países ricos los tejidos fetales.
Concretamente en Rusia se dejan crecer a los bebés hasta los 7 u 8 meses y después se los aborta y se les extrae el material que interesa, separando los miembros que, en diferentes botes y congelados, se exportan a Francia u otros países para la preparación de cosméticos. Un diario de Hong Kong revelaba que algunos doctores de la cercana ciudad de Shenzhen vendían fetos o se nutrían con ellos para garantizarse un cuerpo más vigoroso. Los fetos eran usados como reconstituyentes alimenticios para garantizar una piel más suave y un cuerpo más fuerte. Pequeños cadáveres eran utilizados en la cocina para preparar saludables sopas. Parece ser esta la última novedad de boga en China. Los médicos y enfermeras hacen comercio de fetos abortados, que son utilizados por los compradores para mejorar el estado general del organismo. 28. Por otra parte, al darle poca importancia a la vida humana, algunos se la dan ahora a los animales. Peter Singer, gran defensor del aborto, publicó un artículo en 1995 en el periódico The Spectator de Londres, titulado Matar bebés no siempre es malo. Para él los bebés humanos no son personas. Y habla de la discriminación contra los animales. Para él un chimpancé sano es más digno de vivir que un bebé enfermo. Para defender sus ideas escribió en 1992 su libro Liberación Animal, lamentando la crueldad contra los animales. En la actualidad hay muchos ecologistas pertenecientes a la Sociedad Protectora de Animales, que se escandalizan por la muerte de un perro, pero no de un bebé abortado. Parece que Hitler era de la misma opinión, pues era muy sensible con los animales y proclamaba: en el nuevo Reich no deberá haber sitio para la crueldad hacia los animales. 29. Y según ley del 24 de noviembre de 1933 se prohibió en Alemania cualquier experimento científico con cobayas animales, aunque después se usaron cobayas humanos y no hubo inconveniente en matar a 6 millones de judíos. Otro caso curioso, el alto tribunal holandés ha decretado que ir a pescar con lo que nosotros llamamos cebo vivo, es decir, una lombriz, una mosca, una larva de un insecto, es un delito de maltrato a los animales. 30. En los países en que se ha legalizado el aborto, en vez de disminuir, aumentan los abortos al difundirse una cultura abortista, ya que decae el valor de la vida. Y con más abortos, también hay más abortos clandestinos, que era lo que se suponía se quería evitar. A la vez, hay muchos más riesgos en problemas de salud para las mujeres, pues un aborto es 4 veces más peligroso que un parto natural. Una gravísima consecuencia de la legalización del aborto es la excesiva baja de natalidad. En Rusia se legalizó el aborto a petición en 1920. 30 años después hubo de concederse premios a las madres que tenían varios hijos. Durante la era de Gorbachov, la tasa era entre 10 y 12 millones de abortos anuales, más de un aborto por cada nacimiento. Muchos hablan de la bomba P, bomba de población, y dicen que la Tierra no puede alimentar a todos sus habitantes. De ahí que vean a los países pobres como un peligro para la sobrevivencia del planeta y quieran a toda costa imponerles la planificación familiar con anticonceptivos, esterilizaciones y aborto a gran escala. Pero ahora los países más desarrollados se dan cuenta que el índice de muertos es mayor que el de nacimientos. Hay 51 países que no logran reemplazar a sus generaciones. Estos países representan el 44% de la población del planeta. Dicho de otro modo, el índice de fecundidad de estos países es inferior al 2.1, que es el nivel mínimo indispensable para la renovación de las generaciones. Esto hace que aumente el número de ancianos en esos países, que haya pocos niños y se vaya perdiendo poco a poco la identidad nacional, ya que para suplir la mano de obra deben acoger a millones de inmigrantes de distinta cultura y religión. Como diría en un documento el Consejo Pontificio para la Familia, del 27 de febrero de 1998, la transmisión de las conquistas culturales, científicas, técnicas, artísticas, morales y religiosas, queda hipotecada gravemente. Por otra parte, el aumento de la edad media de la población influye en el perfil psicológico de esa población, carácter sombrío, falta de dinamismo intelectual, económico, científico y social, con poca creatividad, que parece afectar a ciertas naciones viejas. Millones de muertos. En el siglo XX ha habido más de 1.000 millones de abortos. La ONU, según datos oficiales, daba la cifra de 53 millones de abortos en el año 1997, más que los muertos de la Segunda Guerra Mundial, la más destructiva de la historia. Solo en China, en 21 años, se han realizado 300 millones de abortos según datos del gobierno chino.
En 1983 la ONU concedió a Qian Xin-son, ministro de Planificación Familiar, el Premio de Población. En 1997, según datos de la ONU, había en China una desproporción entre hombres y mujeres de 50 millones, y unos 60 millones en la India, ya que prefieren hijos hombres y matan a las mujeres por nacer. Actualmente, en China hay una desproporción de 120 hombres por 100 mujeres. Según la doctora Therese Guillezeau, a los cerca de 60 millones de abortos anuales en el mundo, hay que añadir unos 4 millones de abortos farmacéuticos por efecto de la píldora del día siguiente y unos 460 millones debidos al DIU, dispositivo intrauterino, 31. ¿Y cuántos millones de niños mueren debido a la fecundación artificial? Algunos niños son concebidos como bebés medicamento, es decir, con la finalidad de ser usados como medicina para otros, con frecuencia sus hermanos. Otros niños son concebidos para después matarlos y sacarles sus órganos o su tejido fetal. ¿Y a cuántos niños se aplica la eutanasia, porque nacen con minusvalías o malformaciones diversas, como si fueran seres sin valor? Y pensemos en los millones de embriones humanos que mueren por efecto de los anticonceptivos que son directa o indirectamente abortivos y de los cuales no hay contabilidad. Recordemos que el 50% de las mujeres en estado de fertilidad en el mundo, entre 15 y 49 años, usan algún anticonceptivo. ¿Y cuántos niños mueren por clonación o investigaciones científicas? Lo peor de todo esto es que la ONU a través de UNICEF y de otras instituciones fomenta los anticonceptivos y el aborto. La UNICEF gastó $700.000 en 1966 para planificación familiar, y en 1980 gastó $5 millones. ¿Cuántos millones de dólares estará gastando en la actualidad? Y se presenta como una institución internacional para ayudar a la infancia. Otras instituciones internacionales dedicadas a fomentar el aborto y los anticonceptivos en el mundo son el Banco Mundial, ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Católicas por el Derecho a Decidir, la IPPF, la Federación Internacional de Paternidad Planificada. International Planned Parenthood Federation, ACAI, Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo en España. En cada país hay instituciones que, con ayuda internacional, fomentan el aborto y el control de natalidad bajo diferentes nombres. Pero todas tienen en común la idea de que somos demasiados y hay que limitar los nacimientos al máximo, empleando todos los medios disponibles como la esterilización, los anticonceptivos y el aborto. Son millones de muertos. Un verdadero genocidio como jamás antes se ha dado en la historia de la humanidad. La maravilla de la vida. Entre tantos millones de abortos que se realizan cada año hay historias hermosas, dignas de contarse. Algunos seres humanos sobrevivieron al aborto y se sienten felices de vivir, aunque sea con algunas limitaciones. Veamos algunos casos concretos. Betty estaba embarazada de gemelos y decidió practicarse un aborto. El médico reconoció los restos de un feto y creyó que la interrupción del embarazo se había realizado con éxito. Unas semanas después, Betty sintió que algo se movía en su vientre. Era una niña que se había resistido a ser abortada y a morir, a pesar de haber perdido casi todo el líquido amniótico. El médico se ofreció a practicarle una nueva intervención para completar el aborto. Se negó y decidió tener a la niña. Su nombre es Sarah Smith y está muy contenta de haber venido a este mundo. Nació prematura, con las piernas cruzadas sobre el pecho y las caderas dislocadas. Hasta los 2 años y medio vivió en hospitales y, antes de cumplir los 14, había sufrido 30 operaciones. Cuando su madre le contó que las primeras semanas las había pasado en su vientre con un hermanito gemelo, Sarah entendió un sentimiento que había tenido siempre, la sensación de que le faltaba algo. Antes de saber la verdad, cuando tenía 9 años, compró 2 figuritas, de un niño y una niña. Es como si siempre hubiera intuido o inconscientemente siempre hubiera sabido que tenía un hermano. Pienso que, como gemelos, podían separarnos físicamente, pero siempre sentiré su ausencia, dijo. Al niño abortado le pusieron una lápida con su nombre grabado, Andrew James Smith, sobre una tumba vacía en el cementerio de Irvine, en California, 32. Kristen decidió abortar a escondidas de su madre que trabajaba como voluntaria en la organización Birfried, Derecho a Nacer. La misión de Tina era aconsejar a las mujeres embarazadas y darles apoyo moral.
con su hija hizo lo mismo. A pesar de ello, Kristen acudió con una amiga a la oficina de paternidad planificada, dependiente de la IPPF, y se practicó un aborto. 4 semanas después volvió a hacerse una revisión al centro de planificación y le dijeron que aún seguía embarazada. Le propusieron hacerse otro aborto, pero Kristen se negó. Fue con su madre a un ginecólogo privado y le dijo que era una niña. La vio moverse por el aparato de ultrasonidos y pudo oír su corazón. Sin embargo, el médico le dijo que el bebé no era completamente normal. Aún así quiso seguir con el embarazo. Unos meses después nació una preciosa niña de 3 kilos de peso y perfecta, a quien pusieron de nombre Lauren. Aunque Nicole Sayles se resistía a abortar, su novio insistía y prácticamente la obligó. En la clínica le inyectaron metotrexate, un potente químico para destruir al bebé. A las pocas horas se arrepintió, llamó al centro de abortos y le dijeron que ya no se podía hacer nada, porque el feto estaría ya muerto. Acudió al Dr. Stephen Roth, especialista del Genesis Women's Center, y este le recetó leucovorin, un fármaco utilizado para paliar los efectos de la quimioterapia en enfermos de cáncer. Era la primera vez que lo hacía, pero fue un éxito. El fármaco no solo contrarrestó el efecto del abortivo, sino que preservó el feto de malformaciones. Rivanolito es el sobrenombre por el cual muchos conocen este caso que sucedió en Cuba, donde abortar no solo es libre sino aconsejable, y, en algunos casos, obligatorio. Afortunadamente hay personal médico pro vida que, a veces, protagoniza milagros dignos de ser inmortalizados. La mamá del niño de nuestro relato tenía más de 35 años e hijos mayores cuando se quedó embarazada. Por temor a que naciera con síndrome de Down o alguna otra malformación, se le aconsejó que abortara y así lo hizo. El aborto consistió en la introducción mediante una sonda en el cuello del útero de una elevada dosis de Rivanol, sustancia amarillenta que produce fuertes contracciones y provoca la expulsión del niño. En muchas ocasiones, dependiendo del tiempo de gestación, el niño nace vivo y llorando. Esta fue una de ellas. Pero unos hechos providenciales cambiarían el destino del recién nacido. Ese día se encontraba trabajando una enfermera sin experiencia, y, al ver que el niño estaba vivo, lo llevó corriendo a la unidad de cuidados intensivos de neonatología. Normalmente, como hemos visto en los estudios que acabamos de citar, cuando los niños nacen vivos se les aparta y mueren enseguida debido a su inmadurez pulmonar. Como el bebé había nacido con suerte, ese día estaba de guardia un médico pro vida. Gracias a los cuidados de los dos profesionales, el niño, llamado cariñosamente Rivanolito, es hoy un chico normal físicamente, salvo una dolencia asmática causada por el abortivo. Nancy Joman contaba personalmente su experiencia del aborto, y su testimonio salió en un artículo del periódico Washington Times. Yo entré a la clínica y pregunté: ¿qué me van a hacer? Te vamos a sacar un poco de líquido y vamos a introducir un poco de otro líquido. Vas a tener calambres y expulsarás el feto. ¿Eso es todo? Eso es todo. Eso no sonaba tan mal. Pero lo que sucedió fue muy distinto. Yo fui al hospital y me extrajeron 60 centímetros cúbicos de líquido amniótico y me inyectaron una solución salina concentrada. Cuando la aguja traspasó mi abdomen, yo me odié a mí misma. Cada célula de mi ser quería gritar: por favor, deténgase, no me haga eso. Pero una vez que la solución salina ha sido inyectada, ya no hay nada que pueda revertirlo. Y, durante 1 hora y media, sentí a mi hija dar vueltas violentamente, mientras era ahogada, envenenada, quemada y sofocada hasta morir. Yo no sabía que esto iba a ocurrir. Yo recuerdo haberle dicho a mi bebé que no quería que sucediera esto. Y, sin embargo, ella estaba muriendo. Recuerdo la última patada en mi lado izquierdo. Ya no tenía fuerzas. He tratado de imaginarme el morir con esa clase de muerte, con una almohada puesta sobre uno y sofocándonos. Luego me aplicaron una inyección intravenosa para ayudar a estimular el proceso del parto durante 12 horas. A las 5:30 de la mañana del 31 de octubre tuve a mi hija, cuyo nombre es ahora Charmaine Marie. Ella tenía 14 pulgadas de largo. Pesaba más de 1,5 libras. Tenía la cabeza con cabello y sus ojos estaban abriéndose. Yo la sostuve, porque las enfermeras no llegaron a tiempo a la habitación. Yo misma recibí a mi niña.
Ellas me la arrancaron de mis manos y la arrojaron a una chata. Ella no era un feto, un producto de la concepción ni un tejido adherido a la pared uterina. Ella era mi hija y yo pude sostenerla con tan solo 5 meses y medio. En 1982, Nancy fundó la institución Mujeres Explotadas por el Aborto, WEVA, Women Exploited by Abortion, que está constituida por miles de mujeres que han tenido abortos y que ahora hablan alto a favor de la vida. En el caso de Nancy, solo la conversión a Jesucristo la salvaron del suicidio. Kiana Hessen refiere: tengo 19 años y soy de California. Soy adoptada y sufro de palasia cerebral. Mi madre biológica tenía 17 años y 7 meses y medio de embarazo, cuando decidió abortarme por el proceso de inyección de una solución salina concentrada. Afortunadamente, el abortista no estaba en la clínica al nacer yo el 6 de abril de 1977. Si él hubiera estado allí, no estaría yo hoy aquí. Hay quien dice que yo soy un aborto fracasado o el resultado de un trabajo mal hecho. El asunto es que, al nacer viva, la enfermera no sabía qué hacer y llamó al servicio médico de emergencia, y estos me llevaron al hospital, donde estuve casi 3 meses. Al principio, no había muchas esperanzas de sobrevivir, pesando 3 libras. Me diagnosticaron parálisis cerebral como resultado del aborto. Le dijeron a mi madre adoptiva que era muy dudoso que alguna vez pudiera gatear o caminar. No me podía sentar por mí misma. Pero, con ayuda de soportes en las piernas, logré caminar un poco antes de cumplir 4 años. Ahora, después de 4 cirugías, puedo caminar sin ayuda. No es siempre fácil, a veces, me caigo, pero he aprendido a hacerlo con gracia después de 19 años. Estoy contenta de estar viva. Casi morí, pero cada día le doy gracias a Dios por la vida. No me considero un producto secundario de la fecundación o un montón de células. Soy feliz. La alegría me la da Dios. Lo quiero mucho y le agradezco que me haya salvado. El Señor me hace estar siempre contenta y me da una vida feliz. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl